algunos, algunos párrafos de la evaluación de Josefina, porque resulta que Josefina hace una defensa bien interesante del materialismo australiano, si ustedes quieren, ¿no? O de la plausibilidad, como dice allí, de la plausibilidad inicial de identificar la mente con el cerebro. Y nos viene muy bien porque, como ustedes saben, el funcionalismo intenta rectificar precisamente esa concepción de identidad mente-cerebro. Entonces, una cosa muy obvia que en realidad yo no consideré es la psiquiatría, ¿no? Y resulta que Josefina cita varias definiciones y explicaciones bioquímicas de los fenómenos mentales, de fenómenos mentales como las emociones, ¿no? Entonces, Josefina escribe, si hay un rubro en el que esta reducción de lo mental a lo cerebral es muy patente, es el de la psiquiatría. ¿Mm? A aquellos de ustedes que les interese la cientología, por ejemplo, la cientología, ¿alguien ha oído hablar de la cientología? ¿No? Es fascinante. Le aconsejo ese documental que está en Netflix, que parece demasiado bueno para ser cierto. Going Clear. Ahí aparece toda la cosmología, toda la cosmovisión de la cientología, que es una iglesia muy particular, muy interesante. Bueno, el enemigo número uno de la cientología es la psiquiatría, porque justamente es una manera de tratar con las emociones eh, que es muy poco espiritual, ¿no? La cientología son unos dualistas radicales que cree que cada ser humano es un espíritu alienígena encerrado en un organismo corpóreo, ¿no? Es un dualismo muy duro, y entonces no puede ser que uno reduzca lo mental a lo cerebral en esa concepción. Entonces la psiquiatría tiene una explicación y solución científica para todos los trastornos mentales, una obviedad, ¿no? Y aquí vienen los ejemplos de Josefina, que tiene mucha razón en estos ejemplos, están muy buenos, mucho mejores que los que yo di en clase. Dice Josefina, hoy en día todos, subrayo todos, todos los sentimientos y emociones del hombre pueden explicarse por la liberación o inhibición, ya sea de una hormona, de un neurotransmisor o de una proteína. El enojo, por ejemplo, puede definirse como la liberación de noradrenalina, dopamina y glutamato. La felicidad, como todos ustedes saben, consiste en la liberación de dopamina, serotonina y oxitocina. Eso es más conocido, ¿no? La dopamina. La tristeza está asociada a la disminución de glucosa y oxígeno. Entonces, por eso cuando uno ingiere chocolate se sube el ánimo, ¿no es cierto? No es un neurodepresor, sino lo contrario, es una glucosa. Y la vergüenza está conectada con el aumento de la adrenalina. Ahora, es muy interesante estos verbos que hay acá, porque son verbos que están conectados desde hace mucho tiempo. ¿Ah? Definir y explicar son tareas complementarias, incluso Aristóteles piensa que es la misma tarea. Aristóteles piensa que definir una cosa es proporcionar la causa de esa cosa, que una definición que no proporciona la causa de aquello que está definiendo es una definición nominal, como le llamáis, explica lo que significa la palabra, pero no da con la raíz del fenómeno explicado. Entonces, explicar o definir, Josefina lo usa aquí yo creo en el mismo sentido, y está haciendo ecuaciones en el fondo, Josefina. Eso es lo interesante de prueba, que es como lo que hacía Place o Smart, ¿no? Ecuaciones entre cosas que ocurren en el cerebro y cosas que ocurren en el alma, digamos, en la mente cartesiana, ¿no? El enojo tiene un correlato directo en esta liberación de noradrenalina, dopamina y glutamato, por ejemplo, ¿no? Y concluye Josefina Valdés en su evaluación con lo siguiente, ¿no? Dice, la depresión, una compleja enfermedad mental caracterizada por la baja de ánimo y el sentimiento de tristeza, son, claro, son, ¿cómo se puede decir? Entidades cartesianas, ¿no? El desánimo y la tristeza son eh, emociones inmediatamente accesibles al que las experimentan. Pero Josefina nos dice que esas dos emociones se explican por la disminución de serotonina y además se solucionan administrando fármacos que impiden la recaptación de serotonina y prolongan la actividad de la serotonina en las sinapsis cerebrales, como el famoso Prozac, que es fluoxetina, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha ingerido fluoxetina? Es importante para, la recaptación, para impedir la recaptación de serotonina y prolongar su actividad en la sinapsis cerebral, ¿no? Es bien interesante porque, como ustedes se dan cuenta, aquí una entidad cartesiana aparece explicada en términos neuroquímicos, ¿no? O definida en términos neuroquímicos. Y ahí puse esto para que no se me olvidara, esto es como un plato caliente, porque me recordó lo del horno microondas, ¿no? Yo tenía la ilusión que alguno recogiera ese ejemplo en su evaluación, porque allí tenemos dos cuestiones que son completamente distintas y que parecen, bueno, claro, absolutamente heterogéneas. Por una parte, la aplicación de calor y por otra, una propiedad dinámica con movimiento molecular. Nosotros decimos cómo para Platón sería inconcebible que algo pudiese calentarse sin previa aplicación de calor, sin una fuente homogénea.
Esa es la vieja teoría causal que murió en la modernidad, ¿no? La idea de que un efecto es de la misma índole que su causa y posee en mayor grado aquello que la causa recibe perdón, aquello que el efecto recibe de la causa es poseído por la causa en mayor grado. Aquí tenemos causas completamente heterogéneas que producen efectos que uno no podría esperar de la acción de esas causas, ¿no? Y así uno tiene aquí, por ejemplo, una acción cerebral, una acción química sobre el cerebro, que genera un efecto cartesiano, digamos, ¿no? Un efecto emocional, subjetivo, completamente no conectado con. Porque uno podría decir que para generar un alivio en ese sentimiento de tristeza y en el desánimo, uno tendría que aplicar logoterapia, digamos, como Víctor Franklin. O sea, que tendría que abstenerse de la química cerebral y hacer que una forma actúe sobre una forma, digamos. Tendría que haber un postulado de homogeneidad causal ahí, tal como el calor solo puede comunicar un cuerpo caliente y más caliente que el cuerpo enfriado, digamos, ¿no? Así también, claro, una mejora anímica solo puede provocar un optimista actuando sobre un ánimo deprimido. Pero claro que aquí no tenemos causa homogénea, sino que lo que tenemos es acción de fármacos sobre sinapsis cerebrales que impiden la recaptación de una sustancia llamada serotonina, ¿no es cierto? Y que está en baja en la actividad cerebral, ¿no? Es muy interesante. Y por último, Josefina menciona el déficit atencional, esa dificultad para prestar atención y mantenerse tranquilo, que también sucede nuevamente, ¿no? La atención y la serenidad parecen ser propiedades anímicas, pero eso puede definirse en términos de una falta de dopamina, que se soluciona con remedios muy conocidos que incrementan perdón, el nivel de dopamina. El metilfenidato, que tiene esos dos nombres de fantasía, el famoso Ritalin y Concerta, el otro medicamento, ¿no? Son metilfenidatos, ambos, desde el punto de vista químico, ¿no? Entonces, Josefina Valdés, su evaluación se proponía ejemplos mucho más claros como del atractivo que puede ejercer la reducción de las emociones a fenómenos de los estados mentales, digamos, a, bueno, estados cerebrales. Por ejemplo, aquí tenemos ecuaciones, digamos, que nos presta la prueba de Josefina, que yo no había mencionado, ¿no es cierto? La depresión puede definirse como una disminución de serotonina en la sinapsis cerebral, ¿no? Una tentativa definicional, una tentativa de definición neuroquímica de un estado emocional introspectivo, cartesiano. La ira o el enojo, como decía Josefina, como una liberación de noradrenalina, dopamina y glutamato supongo que en la sinapsis cerebral también, entiendo. Y la felicidad como una liberación de otras sustancias, oxitocina, dopamina y serotonina, en ese mismo lugar, ¿no? Entonces, bien interesante porque aquí tenemos ecuaciones, digamos, el primer término de la ecuación es un estado interior y el segundo término es una reacción química observable en el cerebro, ¿no es cierto?, producida por una manipulación que equilibra las reacciones químicas que operan en la corteza cerebral y que producen este resultado platónicamente imprevisible, podríamos decir, porque lo bonito de la teoría causal platónica, que está después de Aristóteles, después de Santo Tomás, Plotino, en fin, de todo ello, es que tú, mirando la índole del efecto, puedes comprender más o menos, puedes remontar a la causa porque hay una homogeneidad estructural entre los dos, y mirando a la causa puedes saber qué tipo de efectos produce. Pero acá tú miras la causa y no encuentras ningún factor anímico, y miras el efecto y no encuentras ningún factor químico, ¿cierto? Pero están conectadas, como lo mostró Josefina convincentemente en su evaluación. Así que, interesante. ¿Algo que declarar, Josefina, sobre tus propias evaluaciones? O sea, que yo pienso que, claro, que todas las emociones tienen no te defines como materialista claro, está tirando como y la psiquiatría podría tener esa como pretensión. Claro, claro. Pero está súper informada en neuroquímica y de las emociones, digamos. Así que un millón de gracias por eso. Estoy psicología. Mira, fantástico, ahí está, es ciencia de primera. Muchas gracias. Gracias por eso. Claro, yo no tengo acceso a las cosas, entonces los ejemplos se quedan cortos. En cambio, claro, tú estudias psicología y sigue en paralelo psicología y literatura. Claro. Ya. Biología celular. No, fantástico, excelente, muchas gracias. Bien, entonces, estábamos viendo el funcionalismo, y lo interesante del funcionalismo, como decía yo al principio, es que trata justamente de romper esa ecuación, pero para romperla hay que entender primero el atractivo que tiene. Y Josefina nos mostró el atractivo que tiene. O sea, a medida que durante el siglo XX fue progresando el conocimiento de la biología celular y del conocimiento de la infraestructura cerebral,
de nuestros estados mentales, resultó muy tentador identificarlo. Claro. Entonces, aquí tenemos esto que nos ha acompañado todo el semestre, ¿no? Estos ejemplos de reducciones logradas, ¿no? El calor se define en términos que no son térmicos, sino cinéticos, ¿no? El movimiento molecular. El oro es el elemento cuyo número atómico es 79, ¿no? 79 protones en ese núcleo atómico. El agua es un compuesto químico cuya estructura molecular es H2O. ¿Y por qué no entonces, no es cierto, alineados con ese modo de definir, alineados con esas ecuaciones, por qué no definir el dolor como activación de fibra C en el cerebro y en el sistema nervioso central? Entonces, ese cuarto caso allí, esa cuarta ecuación, está alineada sobre las tres primeras y parece promisoria por decirlo menos, ¿no? El dolor es eso, consiste en ese fenómeno cerebral. Prueba de ello es que, como dice Josefina, cuando uno actúa sobre la infraestructura fisiológica de las emociones, uno puede modificar las emociones. Entonces pareciera que no hay nada más en las emociones que su infraestructura fisiológica, podría uno decir, ¿cierto? Es muy tentador. Ahora, ¿cómo reaccionan los funcionalistas? Planteando este tipo de preguntas, ¿no? Preguntándose, ¿podría un organismo desprovisto de fibra C? Y tenemos una definición, ¿cierto? Si hay definición, hay una relación de bicondicionalidad entre lo definido y su definición, entre el definiendo y el definiens, ¿no? Siempre que hay dolor habrá activación de fibra C, y siempre que se activen esas fibras habrá la experiencia subjetiva que llamamos dolor, cuando miramos dentro nuestro. Entonces, lo que se pregunta el funcionalista es si podría ocurrir que un organismo desprovisto de fibra C experimentara dolor, ¿no? Y aquí estuvimos hablando del pulpo en nuestra clase anterior, ¿no? Que tiene un enorme cerebro, ¿no? Aquí yo les diría que a la izquierda ustedes encontrarán una imagen informativa de lo que es un pulpo, y a la derecha me parece que hay una representación estilizada de lo que es un pulpo, ¿no? Una representación más amigable, si me permiten, ¿no? Pero ambos son ilustraciones pertinentes, porque el caso del pulpo, como les contaba en la clase pasada, sí, es llamativo por eso, porque dada la sofisticada de su conducta, casi nadie está disponible para rehusarle estados mentales. Hay muy pocos que dirían que un pulpo no tiene emociones, digamos, ¿no? O no es emoción en un sentido lato, no tiene algo así como hambre, tiene algo así como miedo, en fin, ¿no? ¿Ok? Bueno, y de hecho ha habido interesantes debates en torno de los derechos de los animales que postulan incluir a cetáceos como este, y a otros muchos, digamos, porque, eh, claro, se estima, digamos, que sería temerario correr el riesgo de hacer sufrir a estas criaturas por el mero hecho de que su fisiología sea distinta de la nuestra. Esa es un poquito la apuesta, ¿no? O sea, la mayoría de las personas que militan en estas causas, la mayoría de los animalistas consideran que no es lícito torturar a un pulpo, ¿no es cierto? En el entendido de que, porque su fisiología es distinta de la nuestra, son incapaces de experimentar estados anímicos análogos, relevantemente similares a los que experimentamos nosotros. El primero que puso el umbral de los derechos animales fue John Stuart Mill. Yo no lo sabía, pero John Stuart Mill, escuché por ahí que era el primero que había hablado del dolor como un criterio, digamos, ¿no? Para infligir daño, causar dolor, eso es algo que no es humano hacer. Entonces, si el destinatario de una acción es capaz de experimentar dolor, eso pone límites al tipo de conducta que uno puede desarrollar hacia esa cosa, sensible, ¿no? Entonces, claro, si uno se atiene, por así decir, a esta definición que hace consistir el dolor en un fenómeno cerebral preciso, pareciera ser que uno podría abrazar esta tesis con la que los animalistas discrepan, ¿no? La tesis sería que es legítimo torturar a un pulpo, ¿no? Que es legítimo administrar corrientes de alto voltaje a organismos que tengan otra fisiología, en el entendido de que tales organismos son incapaces de experimentar dolor. Es decir, si uno parte de la definición, el dolor es la activación de la fibra C, bueno, dada la implicación bicondicional entre esos dos términos, ¿no? Dado que uno de ellos se define en términos del otro, o que hay una definición recíproca de ambos términos, ¿no? Si no hay fibra C, si no hay fibra C en un organismo, quiere decir que ese organismo es incapaz de experimentar dolor, y entonces uno puede decir, bueno,
podríamos decir, lo que justamente el fundador de la cientología llamaba, ¿cómo le llamaba? ¿Cómo le llamaba? Eh, ay, una de mis expresiones favoritas y ahora se me olvidó. Fair game, claro, fair game, ¿no? O sea, uno puede castigar el lícito, digamos, manipular sin límites a un organismo carente de fibra C si hacemos consistir la fibra C en dolor y viceversa, ¿no? En la activación de la fibra C, la experiencia de dolor, y la experiencia de dolor, la activación de la fibra C. Entonces, si no hay fibra C, no hay dolor, y por lo tanto, no hay límite en la manipulación de organismos que tienen una fisiología distinta de la nuestra. Entonces, a esto es lo que, como les decía yo, se le llama a veces chauvinismo neuronal o especismo también. Esa es otra palabra que se usa mucho en el debate contemporáneo. El especismo como una suerte de antropomorfismo que, eh, digamos, considera la fisiología humana como estándar de la capacidad de experiencia consciente. Entonces, criaturas desprovistas de fisiología humana estarán desprovistas también de esa capacidad de experiencia consciente, ¿no? Bueno, entonces, esa intuición respecto del pulpo, digamos, es lo que motiva la tesis de realizabilidad múltiple. O sea, hay un montón de criaturas que, eh, aunque sean fisiológicamente distintas y muy distantes en términos evolutivos de nuestro propio cableado neuronal, nadie estaría disponible para rehusarles experiencia consciente. Bueno, esa es una primera cuestión. Esto apunta hacia la realizabilidad múltiple, ¿no? Eso significa que el dolor o el hambre, si ustedes quieren, el hambre es múltiplemente realizable, ¿no? Por ejemplo, el pulpo tiene conductas muy sofisticadas de huida ante los predadores. Entonces, hay un montón de estados mentales que no son tan distintos porque uno infiere más o menos que a conducta similar, experiencia similar, ¿no? Bien, eso es una cosa que apunta hacia la realizabilidad múltiple. Eso lo podríamos llamar una motivación inicial de funcionalismo, ¿les parece? Vamos a hablar un poquito más de eso. Ahora bien, quisiera mencionar otra cosa que es igualmente importante, si no más importante, que es una cuestión muy sutil, muy difícil, eh, pero, pero conceptualmente muy interesante, que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Con, una vez más, con los límites de esta ecuación. Fíjense que estas tres primeras identidades, ¿no? Estas tres primeras identidades eh, admiten la diferencia entre apariencia y realidad, pero pareciera ser que la última identidad no admite esa diferencia. Por eso es que aquí introducimos el tema de la apariencia y la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Algo muy sencillo en realidad, que cuando hablamos del oro, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que Kripke ponía el caso de que hubiese un metal que tuviese las mismas propiedades superficiales del oro, pero que en realidad fuese un compuesto, una aleación de dos metales, ¿no? Y de hecho ese lookalike, como dicen los gringos, ¿cierto? Esa especie de doble, esa especie de simulacro que podemos llamar nosotros. Ese simulacro de oro existe y es la pirita de hierro, que es observacionalmente indiscernible del oro y hay que hacer algunos estudios más profundos para dar con su estructura molecular y darnos cuenta de que es un compuesto y no un cuerpo simple cuyo número atómico sea 79. También en el caso, entonces es muy claro que uno puede tener oro y algo que se le asemeja mucho pero que no es oro, ¿cierto? Tan simple como eso. En el caso del agua también es muy claro que uno puede tener un líquido transparente, potable, insípido, que sin embargo no sea agua porque no tiene esa estructura molecular, ¿no? Un análisis químico nos revela que ese líquido se asemeja mucho al agua pero no es agua. Entonces, para que uno pudiera establecer esta identidad, tendría que ser posible que hubiese algo que se asemejara mucho al dolor y que sin embargo no fuese dolor. Que tuviese, por así decir, la misma fenomenología de nuestras experiencias dolorosas, pero que en realidad no fuera realmente un auténtico dolor, aunque pareciera ser un auténtico dolor. Bueno, y hay razones para pensar que esta diferencia entre apariencia y realidad, que es muy fácil y muy de trazar en el caso de la definición del oro o del agua, no es tan fácil de trazar
cuando hablamos de definir dolores o estados mentales en general. Vamos a ver entonces, en dos palabras, este tema y cómo repercute sobre el funcionalismo, ¿les parece? Entonces, no sé si te podría pedir, Jorge, si puedes leer estas 4 o 5 líneas. Pero su análisis revela que la eléctrica consigue con la realización de la bomba. Entonces, ese fenómeno, sea lo que sea, me cuenta con un relámpago. Ya está. O sea, repito, ¿no? Supongamos que hay un fenómeno celeste que observamos, no sé, en un día nuboso, que tiene la apariencia de un relámpago, pero que en realidad no es, cuando uno lo estudia científicamente, se produjo por otras causas. No corresponde a la descarga eléctrica característica y ese efecto de una ionización de la atmósfera en el cielo, ¿no? Entonces, ese fenómeno se parecerá mucho a un relámpago, pero no será un relámpago, porque ser un relámpago consiste en esa descarga eléctrica. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la posibilidad de una diferencia entre apariencia y realidad. Puede haber un fenómeno que se sienta, que se vea, que se asemeje mucho a un relámpago, sin embargo no sea un relámpago. Rosario. ¿De los meteoritos? ¿Basura? Basura espacial, fantástico. Qué apocalíptico, de verdad. Claro, claro, tremendo fenómeno, efectivamente, está bueno, no tenía idea, claro. O las estrellas fugaces, que son fenómenos románticos, ¿no es cierto? A veces en realidad son lo más prosaico y menos romántico del mundo, ¿no es cierto? Es basura. Qué lamentable, ¿no es cierto? Algún satélite del tercer mundo que se despeña, ¿no es cierto? Y que ya no sigue girando, que escapa a su órbita. Entonces, claro, uno cree que está viendo una estrella, pero está viendo otra cosa que se le asemeja mucho y cuya fenomenología es la misma. Y aquí tenemos el caso que mencionaba yo recién. No sé, Víctor, si podrías ir con el agua. Tal como una muestra de líquido transparente, estable, sensible, pero el análisis químico revela parece agua, pero no es agua. Claro, hay la posibilidad de que algo parezca un relámpago o una estrella sin que lo sea, de que algo parezca agua sin serlo, o que algo parezca ser oro, pero en realidad no sea más que pirita de hierro. Bueno, entonces, tratemos de hacer ese contraste. Vemos que en el caso de estas parejas definicionales, el oro, el agua, el relámpago, y sus respectivos definientes, digamos, sus respectivas definiciones, hay una distinción muy nítida entre apariencia y realidad. Pero parece que esa distinción es difícil de hacer en el caso de fenómenos mentales como el dolor. Supongamos que tenemos esta definición, ¿no? Que el dolor es activación de la fibra C. Un ejemplo novedoso que me permito introducir por primera vez a esta altura del semestre. Espero que no le resulte muy desconcertante. El dolor es idéntico o consiste a activación de la fibra C. Bueno, si eso es así, un estado mental que se asemeje mucho al dolor, que se sienta igual, pero que no involucre la fisiología correcta, es decir, que no involucre la activación de la fibra C en un cerebro, no sería dolor, sino que sería otra cosa, por mucho que se le asemeje, ¿no? ¿Ok? Esa es la idea entonces, ¿no? Vamos a irla desgranando de a poco, ¿no? Pero si nos atenemos a las 3 ecuaciones definicionales que enunciamos acá, y a la que agregamos ahora la del relámpago, ¿no? Y a la que Rosario agregó bueno, lo que pasa con la estrella y la basura espacial, ¿no? Ahí ocurre que cabe perfectamente que tengamos un fenómeno que se sienta y se vea igual que el agua, que el oro o que el relámpago, pero que no sea ni agua, ni oro, ni relámpago. Ahora, si el caso de esta definición que hace consistir el dolor en la activación de la fibra C aplica, tendría que ser posible experimentar algo que parezca dolor, que se sienta igual, pero que no sea dolor. ¿Por qué? Porque el dolor consiste en la activación de la fibra C. Por lo tanto, si los materialistas australianos tienen razón, un pulpo no puede experimentar dolor y puede ser libremente manipulado y le podemos colocar corriente, digamos, como, no quiero mencionar locaciones específicas, pero cada uno de ustedes puede imaginar centros de tortura y aplicaciones de corriente. Bueno, entonces, claro,
si el dolor es definicionalmente idéntico a descargas que ocurren en la cinta C del cerebro, bueno, puede haber algo que se sienta o se parezca igual, que tenga la misma fenomenología que el dolor, pero en la medida en que no está constituido por la fisiología correcta, no cuenta como un caso de dolor. Y eso es lo que dicen los funcionalistas, que no parece razonable. Que en el fondo, que la vivencia del dolor, o sea, las condiciones de identidad que nos permiten reconocer cuando esta vivencia es dolor y cuando es más bien placer, o cuando es sed o hambre o lo que sea, bueno, la vivencia del dolor no depende de su realización contingente en tal o cual infraestructura fisiológica, ¿no? Parece ser que un estado mental, que es demasiado suponer, eso es lo que creen los funcionalistas, que es demasiado suponer que una vivencia psicológica está amarrada a una y solo una infraestructura fisiológica. ¿Okay? Claro. Entonces, y esa tesis, o esa crítica, tiene que ver también con el hecho de que no resulte tan fácil, en el caso de las vivencias mentales, eh, distinguir entre esa vivencia y algo que se le asemeja mucho, pero que no es idéntica a ella. En el caso, podríamos decir, de los fenómenos mentales, si se siente como F, entonces es F. Mientras que en el caso de un relámpago, en el caso del oro, se puede sentir como relámpago o como un trozo de oro, sin ser un relámpago y sin ser un trozo de oro. Pareciera ser que en el caso de los fenómenos mentales, la vivencia es autosuficiente, digamos. Basta sentir algo para estar en ese estado. Uno no puede alucinar, podríamos decir, claro, uno no puede alucinar un dolor. Si a uno le parece que lo siente, entonces lo siente, ¿no? Un poquito, esa es la diferencia entre el dolor y esas otras cosas, esos otros modelos de identidad definicional. El oro igual a, o el agua es igual a, o el relámpago es igual a. Disculpa, tenemos dos preguntas. Tú estabas primero, Gustavo, me parece. ¿No? Ah, entonces tú, Victoria. Valentín. Gracias. Gracias. No, recuerdo dónde, sobre la definición de enamoramiento. Claro, y decían como este ejemplo que decía, quizás no estás enamorado y esas mariposas sienten una ansiedad, que verdad te produce ansiedad, te produce ansiedad, como cosas así. Entonces, como que quizás este tipo de definiciones que se parecen, porque uno cree que es algo que en realidad no es, y que remite a otra cosa. Ah, bueno, está bonito. Pero no sé dónde está. No, me parece muy superior. O sea, ahí está la posibilidad de que tú puedas sentir, claro, ahí está, por decir, hay dos interpretaciones alternativas de lo que te está pasando, ¿cierto? Pero Cada uno se pone el concho. claro, claro, exacto. Pero en el fondo uno puede tener interpretaciones distintas de lo que experimenta, ¿no? De la sensación que tiene. Pero de lo que no puede dudar es de que está sintiendo eso. Hay algo indudable en la propia sensación, ¿no? No puede ser que yo alucine tener mariposas en la guata, podríamos decir. Miren, el texto, esto lo dice Putnam en un parrafito relativamente marginal del paper que leímos juntos, Brains and Behavior. Es súper bonito este texto, es súper interesante y es bien complicado también. Nos quedan unos minutos todavía para alcanzar a leerlo en este bloque. No sé si, ¿a quién podría molestar? Víctor, ¿te puedo molestar con este Putnam? Perdón. Uno puede alucinar un elefante en cosa, no puede alucinar un dolor, puede alucinar la ausencia de un dolor. Simplemente porque cualquier situación, una persona no puede experimentar una situación en la cual ella misma experimenta dolor, puede estar en una situación en la cual esa persona experimenta dolor. Mientras que una situación, una persona no puede experimentar dolor, en la cual un elefante no está presente, no necesariamente cuenta con la presencia de. ¿Qué les parece? ¿No? Un texto denso, ¿no? ¿Alguien tiene algún feedback? ¿No? ¿No se entiende nada? ¿O, ¿Podríamos ir de nuevo, Gustavo? Esto es súper, súper bonito y vamos a tratar de recorrerlo. Uno puede alucinar un elefante rosa, pero no puede alucinar dolor, o alucinar la ausencia de un dolor, simplemente porque cualquier situación que una persona no pueda discriminar de otra situación en la cual ella misma experimenta dolor, cuenta con una situación de la cual esa persona experimenta dolor.
Mientras que una situación, una persona no puede distinguir de otra en la cual el elefante rosa está presente, no necesariamente cuenta con la presencia de los perros. Ya. ¿Qué te parece, Gustavo, a ti esta incomprensible? ¿Estimulante? Está bueno el análisis. Perdón, Valentina. Sí. Con la sustitución, por ejemplo, si uno dice, ya, caso, estamos hablando, por ejemplo, yo lo voy a de la cabeza y empieza a pasa. Empieza a a mí también no en la cabeza. Y mientras más lo piensas, más en la cabeza. Quizás no es un flor verdadero. Ya, perfecto. Y creo que es como... Pero tú quieres decir en ese caso un caso que está alucinando y que duele la cabeza porque realmente duele. Claro. ¿Será posible? Claro, Palma asegura que eso es conceptualmente imposible. Que si por así decir, si tú estás en un estado que internamente no puedes distinguir de un dolor, entonces estás en un estado de dolor. Si hay algo que se siente como un dolor, es inmediatamente un dolor, digamos. No hay posibilidad claro, no hay posibilidad de alucinar un dolor, es decir, claro, de experimentarlo y al mismo tiempo, claro, creer que no se lo experimenta, digamos, ¿no? Es como, claro, un poquito, veamos cómo se puede dibujar esta diferencia, ¿no? Uno dice, hay un elefante rosa en la habitación. Bueno, esta proposición tiene condiciones de verdad, ¿cierto? Y entonces, claro, el único escenario objetivo, por así decir, en el cual esta proposición es verdadera, es que efectivamente ¿cómo se llama? No se llaman dromedarios, se llaman paquidermos. O sea, que haya un paquidermo en la habitación, un paquidermo rosado en la habitación. Es la única manera en que esto sea verdadero. Entonces, claro, ¿qué le pasa a la persona que alucina que hay un paquidermo rosa en la habitación? O sea, la persona que está alucinando que hay un elefante rosa, se siente igual que si lo hubiera, pero no lo hay. O sea, ella tiene la misma fenomenología que tendría si efectivamente, no sé, el dueño de un circo hubiese pintado de rosa un elefante y lo hubiese introducido en esta sala, ¿no? La persona que está alucinando un elefante rosa tiene exactamente la misma vivencia que tendría si hubiese un elefante rosa en la habitación. ¿Ok? Entonces, allí, por así decir, desde el punto de vista de la persona que experimenta una alucinación, se siente igual, digamos. No hay un elefante, pero se siente lo mismo que si lo hubiera. Tiene la experiencia visual que tendría si hubiese un elefante rosa en la habitación, aunque no lo haya, ¿cierto? Eso es muy claro. Entonces, por eso dice Pandan que una situación en la cual un individuo una situación que una persona no puede distinguir de otra, en la cual un elefante rosa está presente, eso es lo que le pasa al que alucina. El que alucina tiene la experiencia de un elefante aunque no lo hay. Entonces, él no puede distinguir la experiencia que tiene mientras alucina de la que tendría si no estuviese alucinando, porque los datos sensoriales serían lo mismo, había un paquidermo rosado. Entonces, se siente igual que si lo hubiera, pero no lo hay. Entonces, en ese sentido, hay dos experiencias indiscernibles. La que, digamos, Gustavo tendría que estuviese expuesto a un elefante rosa, de la que tiene ahora, pero no está expuesto a un elefante rosa. ¿No es cierto? Entonces, hay dos experiencias indiscernibles. Entonces, hay una situación, Gustavo está en una situación en la cual él, digamos, en una situación que no puede distinguir de otra, en la cual un elefante rosa está auténticamente presente en la habitación. Pero el hecho de que Gustavo se encuentre en una situación que él desde adentro no puede discriminar de otra, en la cual efectivamente hay lo que él está viendo, no garantiza que hay un elefante rosa en la habitación. No garantiza que exista lo que él cree estar viendo. No basta que yo crea estar viendo algo para que el contenido visual esté efectivamente presente en la habitación. ¿Cierto? Eso es un caso. Pero según Putnam,
En el caso en que uno experimenta un dolor, ahí también tenemos una situación en la cual eh, una persona no puede discriminar. Claro, supongamos que Gustavo puede alucinar un dolor, es decir, puede sentir un dolor sin estarlo sintiendo realmente. O sea, tiene un reporte sensorial de que le duele la cabeza, pero en realidad está alucinando ese dolor. En realidad no hay un dolor ahí. Bueno, Feynman piensa que esa situación es conceptualmente imposible, ¿cierto? Es decir, porque ahí tenemos un caso en el cual una persona, en este caso Gustavo, no puede discriminar eh, esa situación de otra en la cual ella experimenta un dolor. O en el fondo, si Gustavo siente como si tuviera un dolor, entonces lo tiene. Claro, Gustavo no puede experimentar que le duele la cabeza sin que le duele la cabeza, aunque puede tener la experiencia visual de un elefante rosa sin que haya un elefante rosa. Eso es lo que pasa con los estados mentales. No es posible, por así decir, que algo sea fenomenológicamente idéntico al dolor sin que cuente como dolor. Yo no, en ese sentido yo no puedo alucinar un dolor, porque si me parece tenerlo, que lo tengo. Si se siente como un dolor, es un dolor. Mientras que si se siente como oro, puede ser tirita de hierro, o si se siente como agua, puede ser un sucedáneo transparente, potable, pero sin ser agua. Puede tener otra estructura química, otra estructura molecular. Entonces, pareciera ser que los propios estados internos uno no los puede alucinar, digamos, porque en ese caso, eh, claro, en ese caso, la vivencia que tengo de ese estado garantiza que ese estado está ocurriendo. La vivencia que yo tengo del dolor garantiza de que hay un dolor ahí. Entonces, claro, en el ejemplo de Valentina, en el ejemplo de Valentina, claro, su dolor puede haber estado inducido, su dolor de cabeza puede estar inducido por su cuestión, pero si siente que le duele la cabeza, no puede ser que no le duele la cabeza. No puede ser que ella, claro, no, o sea, no puede ser que ella tenga la misma experiencia que tendría si le doliese la cabeza, sin que le duela la cabeza. Esa posibilidad intermedia no existe, digamos, en el caso de los propios estados mentales. Ella no puede tener la experiencia que tendría si tuviera un dolor de cabeza, sin que le duela efectivamente la cabeza, mientras que ella podría tener la experiencia visual de un elefante rosa sin que tuviese un elefante rosa. Es un poquito legal. La idea es que aquí tú tienes una situación, cualquier situación introspectivamente indiscernible del dolor, eso, cualquier situación que mirando hacia adentro sea indiscernible del dolor, es un dolor. Claro, cualquier situación introspectivamente indiscernible de un dolor cuenta como un dolor, ¿no? Es decir, si miro hacia adentro y digo, me duele mucho, es difícil que yo diga, bueno, pero estaría alucinando, a lo mejor no me duele. Exacto, ahí está el punto. Las condiciones de verdad del enunciado, hay un elefante rosa en la habitación, claro, las condiciones de verdad del enunciado, hay un elefante rosa en la habitación, son públicamente contrastables. Entonces tú puedes tener la fenomenología de un elefante rosa sin que haya un elefante rosa, efectivamente respaldando esa fenomenología. Pero tú no puedes tener la fenomenología del dolor sin que esa fenomenología esté respaldada por el dolor. Hay como donde meter una cuña entre tu sensación de dolor y aquello que sientes, porque lo que sientes es el propio dolor. Por donde meter algo. No cabe alucinar las propias sensaciones. Yo puedo alucinar, por ejemplo, vamos a ir enseguida a esto, ¿no? Pero yo puedo alucinar un elefante rosa, pero no puedo alucinar que lo estoy alucinando. Las alucinaciones versan sobre el mundo, no sobre los propios estados internos. Perdón, Rosario. No, por favor, no te preocupes. De acuerdo, porque los términos dejar de hacer caso que ahora
se confunde mucho la bipolaridad. Trastorno límite. Que tienen como algunos particulares, los parece que cambian como pero la persona al siente lo mismo, pero de distintos, o sea, no distintos, pero los particulares, que igual ahí era como una igualdad de diferencia en esos casos que esto es difícil abordar, que Ya, perfecto. Ahí tenemos dos trastornos psicológicos distintos, ¿no es cierto? Limítrofe y bipolar. Y ahí tú puedes, claro, tú puedes creer que eres bipolar, pero en realidad eres limítrofe, una cosa así. Claro, pero ahí podríamos decir, hay un problema de clasificación de tu experiencia subjetiva, digamos, ¿no? Tú vas al médico y el médico te dice, no, en realidad lo tuyo es más bien bipolar que limítrofe o limítrofe que bipolar, pero podríamos decir, pero lo que según Putnam sería imposible es que tú eh, creyeras que te pasa lo que no te está pasando. O sea, creyeras estar en paz contigo misma cuando en realidad estás perturbada, o creyeras estar perturbada cuando estás en paz. Eso es algo que resulta inmediatamente accesible para ti misma, digamos, ¿no? Es como un dolor de muela, fíjate, o sea, un dolor dental. Imagínate, por ejemplo, un poco Valentina lo decía muy bien. Imagínense que uno va al dentista aquejado por un dolor de muela muy intenso y el dentista le hace a uno los exámenes de rigor y todo está bien, digamos. No hay ninguna inflamación, no hay ninguna infección. El dentista le dice, usted no necesita ningún tratamiento, a usted no le duelen los dientes. Usted no tiene un dolor molar, digamos. Usted no tiene un dolor de muela. Bueno, eso es raro, ¿no es cierto? Porque efectivamente tú puedes estar equivocado respecto no sé, respecto de, si tú tienes una tesis como el tipo, no sé, tengo descolocado el maxilar izquierdo, tú puedes estar equivocado respecto a tu fisiología, pero puede ser que estés alucinando un dolor de muela, pero que en realidad no lo estés teniendo, porque tú no puedes distinguir mirando hacia adentro qué se siente alucinar un dolor de muela y qué se siente un dolor de muela. Entonces, dado que esas dos cosas son indistinguibles, si estás alucinando un dolor de muela, es que tienes dolor de muela. Mientras que, en el caso del elefante rosa, a eso apunta Palma, ¿no es cierto? Tú puedes alucinarlo sin que esté. En el caso del dolor, no puedes alucinarlo sin que esté. O sea, sería muy raro que el dentista tratara de convencerte de que no te duele lo que tú sabes que te duele y te dé de alta. Que te diga, no, tú estás equivocado respecto de tu dolor. Tú crees que te duele, pero no te duele, digamos, ¿no? Tienes que recategorizar esa experiencia o tienes que, no sé, que hacer algún tipo de terapia hipnótica para persuadirte de que no te duele, para que sientas distinto. Perdón, ¿alguien más tenía una observación? ¿No? Entonces, antes de la pausa podríamos releer este textito, ¿les parece? Por última vez, ya lo vimos dos veces, pero una tercera vez podría servirnos a la luz de lo que hemos estado conversando ahí con Valentina, con Rosario, con Gustavo. Con nadie más, parece. No quiero omitir. Perdón, Víctor, entonces uno puede alucinar un elefante rosa. Uno puede alucinar un elefante rosa, pero no puede alucinar un dolor. Alucinar la ausencia de un dolor. Esa es la otra, esa es bonita, alucinar la ausencia de un dolor. Por ejemplo, imagínate que uno diga, no, no me duele nada, no me duele, no me duele. Pero en realidad sí te duele. O sea, es difícil engañarse en ese tipo de experiencia tan apremiante, ¿no? Alucinar que no tienes un dolor que realmente tienes. Es como imposible, ¿no? Disculpa, Víctor. Simplemente porque cualquier situación una persona no puede experimentar la otra situación de la cual ella misma experimenta dolor, está como una situación de la cual esa persona experimenta dolor. Ya, eso es importante, quizás no expliqué ese concepto, ¿no? Que es tan importante para las alucinaciones, ¿no? Las alucinaciones son situaciones perceptivamente indiscernibles, ¿no? Perceptivamente indiscernibles, que desde adentro tú no tienes como dice el doctor Maturana, cómo discriminar entre ilusión y percepción, ¿no? Cuando estás dentro de la percepción, no sabes si lo percibido está o no está, pero solo sabes que se siente igual que si estuviese allí delante de lo que ustedes están percibiendo, ¿no es cierto? Entonces tiene una situación que una persona no puede discriminar de otra en la cual ella misma experimenta dolor. Bueno,
esa situación introspectivamente indiscernible de una en la cual te duelen las muelas, pues, es un dolor de muelas. Entonces, eso es lo que pasa, digamos, claro, que si tú te encuentras en una situación introspectivamente indiscernible de un dolor de muelas, entonces te duelen las muelas, ¿no? Es muy raro suponer que tú puedas en realidad estar alucinando tu propio dolor. Para todos los efectos lo tiene, digamos, ¿no? Como que la pregunta no se plantea si lo tiene o no lo tiene, si lo está alucinando. Disculpa, Víctor. Entonces, mientras que una situación, ya, y aquí está lo que decía, yo creo, Valentina, ¿no es cierto? Que está el afuera y el adentro, ¿no es cierto? Los elefantes rosas tienen condiciones, esa afirmación, hay un elefante rosa en la habitación, es una afirmación que tiene condiciones de verdad que son mundanas, mientras que me duele las muelas, ¿no es cierto? Tengo un enorme dolor de cabeza. Es una proposición cuyas condiciones de verdad son más bien introspectivamente accesibles. ¿Cómo contestarla empíricamente? Bueno, eso por ahora, ¿les parece? Hacemos la pausa y entramos a sacar consecuencias funcionalistas de esto. Hacemos 15 minutitos. Ya, pues sí, voy a proponer brevemente esta diapositiva esta lámina. Bueno, fíjense que pasa algo interesante con Descartes, ¿no? La distinción, básicamente la distinción que hace Putnam es que no cabe experimentar un estado mental Z sin encontrarse en ese estado. O si ustedes prefieren, basta experimentar un estado mental para encontrarse en ese estado. A diferencia de lo que ocurre con reducciones, con otros casos de reducción, como el caso del agua, uno puede tener la experiencia y la apariencia de una cosa, y sin embargo no estar en contacto con esa cosa. Y es difícil que uno tenga la experiencia y la apariencia de un estado mental sin estar en contacto, sin encontrarse en él. Fíjense que la segunda meditación metafísica, Descartes distingue entre estas dos expresiones, ¿no? Yo veo y me parece que veo, ¿no? El famoso líder y líder, ¿no? Me parece que creo estar viendo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué Descartes distingue entre veo y creo que veo? Porque desde el punto de vista gramatical, el verbo ver es lo que a veces se denomina un verbo de logro. Por ejemplo, pensemos en otros verbos de ese tipo, como reconocer, encontrar, solucionar, llegar, divisar. ¿Qué es lo que esos verbos tienen en común? Bueno, que en general involucran éxito en la ejecución de una actividad. No solo indican una actividad, sino que indican que esa actividad logra su propósito. Entonces, cuando uno reconoce algo, lo identifica exitosamente. Cuando uno encuentra algo, bueno, da con ese objeto. No puede ser que uno, por así decir, no cabe la posibilidad de que uno encuentre sin haber hallado el objeto que estaba buscando. Encontrar es un verbo que denota una acción exitosamente ejecutada, por lo tanto, dar con el objeto. Solucionar, divisar. No cabe divisar algo y al mismo tiempo no tenerlo a la vista, ¿no? Son verbos de logro que involucran actividad lograda, ¿no? Actividad lograda. Y en el caso de ver, tal como en el caso de reconocer o de encontrar, lo que esos verbos indican son verbos transitivos que tienen un objeto. Entonces, cuando uno dice veo un elefante, una interpretación posible de ese verbo involucra o implica que la cosa vista está presente. Es un riesgo que tiene el verbo ver, digamos. El verbo ver, en la medida en que un verbo que connota acción exitosa, cuando uno dice ve un elefante, parece dar a entender
que efectivamente lo hay, que efectivamente hay un elefante presente. Pero como cabe tener experiencias visuales que no estén suficientemente respaldadas por el mundo, es decir, alucinaciones, ilusiones ópticas, Descartes prefiere reemplazar o anteponer al verbo yo veo, al verbo conjugado veo, esta expresión, me parece que veo, ¿no? Como para dar a entender que en el ver hay algo dudable y hay algo indudable y hay algo dudoso, ¿no? Pues lo dudable, lo dudoso es el contenido de la experiencia visual. Lo indudable es la propia experiencia visual, sea que tenga o no contenido. Entonces, si uno escribe, veo un elefante rosa, podría ser que una interpretación plausible de esa frase es que se encuentra presente el correlato de la experiencia visual. Como cuando uno dice, encontré lo que buscaba. Cuando uno dice que encontró, bueno, hay un objeto al que esa acción de búsqueda se refiere y ese objeto está presente, disponible. Entonces, el peligro de escribir veo un elefante rosa en la habitación es que esa proposición implica que lo haya, digamos, que el objeto visible se encuentra en la habitación. Mientras que cuando uno puede neutralizar el aspecto de logro que hay en el verbo ver, anteponiéndole digamos, dándole anteponiéndole este verbo dicendi, que se llama, ¿no? Este verbo de decir, verbo dicendi, que te da como un discurso indirecto. Me parece que veo un elefante rosa en la habitación. Cuando uno dice veo un elefante rosa en la habitación, esa proposición puede ser falsa, ¿no? Yo te diría que más, es siempre falsa, porque no hay elefante rosa, ¿no? En general es una alucinación. Pero me parece que veo un elefante rosa en la habitación, es verdadero en cambio, ¿cierto? Porque esa anata una proposición blindada, va a ser verdadera tanto si hay un elefante rosa como si no lo hay. Yo puedo reportar una experiencia visual lograda, yo puedo reportar una experiencia visual lograda de manera muy cauta y prudente, anteponiendo este discurso indirecto, decir, me parece que veo, ¿no? Tanto si veo como si no veo, en el sentido de que tanto si logro como si no logro lo que ese verbo indica, bueno, de lo que no puedo dudar es que me parece estarlo viendo. Entonces esa es la distinción cartesiana entre veo un elefante rosa y me parece estarlo viendo. Entonces, el punto de Putnam es que uno puede alucinar un elefante rosa porque, porque esa proposición se expresa en términos de condiciones de verdad mundanas que pueden ser verificables, ¿no? Esa proposición, ve un elefante rosa, puede ser bajo una cierta interpretación, puede entenderse como que lograste lo que el ver se propone y que por lo tanto hay un elefante allí. Entonces, para que esa proposición sea verdadera, es mejor reescribirla en términos de parecer. Me parece verlo. Entonces, aunque yo puedo alucinar un elefante rosa, lo que no puedo alucinar es que me parezca estarlo viendo, digamos, ¿no? Es decir, lo indudable es que tengo una experiencia visual, tengo la experiencia visual de un elefante rosa, digamos, aunque no haya un elefante rosa allí delante. Los estados mentales tienen esta característica, ¿no? Su parecer es indudable, digamos. Su parecer, el ser y el parecer se identifican, ¿no? Es decir, claro, claro. Puede que la cosa que esté viendo, puede que mi experiencia visual no esté respaldada por el objeto que creo estar viendo, pero estoy sin duda en presencia de una apariencia visual, estoy experimentando una apariencia visual, ¿no? Y eso es lo que tiene de indudable la experiencia mental. Perdón. Estoy haciendo esto y todo el que si no se puede dar, me parece que veo esa experiencia, se cae como idealmente en reducir que se experimenta porque hay, no sé, alguna alteración, quizá no nerviosa, la siento y soñando también, y entonces el sueño tenga dolor, supongo que igual el cuerpo puede estar experimentando, no sé, ¿a qué punto, por qué no se puede dudar de ello? Me parece que veo, no se puede dudar porque lo experimento, pero biológicamente son iguales. Exacto. Entonces, igual como que se reduce a ese materialismo, pero igual no refuta yo lo entiendo como refuta el materialismo. Claro.
Eh, ya, claro, claro. No, más bien, lo que se refuta, porque el funcionalismo puede entenderse como un materialismo, pero lo que sí se refuta es este esquema definicional, digamos, ¿no? En el caso del oro, del agua y del relámpago, hay una distinción muy clara entre que uno puede tener, podríamos decir, una experiencia fenomenológicamente indiscernible del oro sin que haya oro, digamos, ¿no? Podríamos decir, un simulacro fenomenológico de un metal, bueno, del oro, digamos, pero que es una aleación y que no es oro. O puede haber un simulacro fenomenológicamente impecable del agua que no sea agua, o un simulacro fenomenológicamente indiscernible del relámpago y que no haya ahí un relámpago, ¿cierto? Bueno, en el caso del dolor, esa distinción no está disponible. Y en el caso de un estado mental en general, eso es lo que dice Palma, ¿no? Porque en el fondo, en el caso del dolor, tú, claro, en el caso del dolor, tú, si por así decir, si tienes la ilusión de experimentar un dolor, entonces lo estás experimentando. Esa es un poquito la cuestión. Entonces eso muestra como que que no hay ninguna infraestructura fisiológica necesariamente implicada en esa vivencia. Y que las condiciones de identidad de la experiencia del dolor no incluyen el hecho de que quien tiene esa experiencia tenga que tener fibra C. Eh, ¿Cómo? Sí, eso, claro, exactamente. Pero el dolor es múltiplemente realizable, digamos. Es decir, al funcionalista no le interesa defender la tesis de que el dolor no requiere infraestructura inmaterial, digamos, ¿no? Pero al funcionalista sí le interesa defender la tesis de que puede haber dolor aunque no haya activación de fibras en el cerebro, ¿cierto? Eh, entonces, claro, no es que por así decir el funcionalista quiera emancipar la experiencia mental de toda infraestructura fisiológica, sino que le parece que le parece que por esta peculiar estructura que tiene, digamos, claro, por esta peculiar estructura que tiene la experiencia mental, los fenómenos mentales, ellos no involucran ninguna infraestructura física determinada, digamos, ¿no? Claro, y pueden migrar, podríamos decir, migrar de caso en caso. Claro, migrar de soporte en soporte, más bien, digamos, ¿no? Es un poquito la apuesta. Claro, claro. Entonces, ese es el punto. O sea, si tú tienes un estado mental que sea indiscernible introspectivamente del dolor, ¿cierto? Entonces, aunque no involucre la fisiología correcta, australiana, digamos, ¿no? La activación de fibras, aunque no tenga infraestructura fisiológica australiana, si se siente como dolor, es dolor. Esto es como ese dicho, ¿no es cierto? Si ladra, tiene cuatro patas, mueve la cola y camina como un perro, bueno, acá es un poco eso, ¿no? O sea, si se siente de una cierta manera, bueno, es de esa manera, por mucho que no incluya la activación de fibra C, ¿no? No es que, por así decir, por el hecho de que el dolor en otros seres no esté realizado en una infraestructura fisiológica del sistema nervioso y fibra C, ¿no? No es que, por así decir, lo que esos seres experimenten sea otra cosa que el dolor. A la manera en que, si ese líquido que asemeja ser agua no tiene la estructura química correcta, no es agua, sino algo que se le parece mucho. Esa posibilidad de que tú tengas algo que se asemeje mucho al dolor, pero que no sea dolor, no existe acá, ¿no? Entonces, eso hace que colapse la identidad entre dolor y activación de la fibra C. Eso es lo que le interesa al funcionalista desmontar, ¿no? No existe esta identidad porque en todos los otros casos definicionales, tú puedes tener un doble, un duplicado aparente del oro, un duplicado aparente del agua y un duplicado aparente del relámpago. Pero no puedes tener un duplicado aparente del dolor, porque basta que tenga la apariencia del dolor para que eso sea dolor, ¿ok? Por lo tanto, aunque no haya activación de la fibra C, lo que experimenta el pulpo no va a ser otra cosa que dolor, va a ser dolor. Y eso muestra que las condiciones de identidad de los estados mentales no incluyen premisas fisiológicas concretas, digamos, determinadas, ¿no? Ese es un poquito el esquema. Entonces, claro, el dolor es migratorio. Puede estar en elefantes, puede estar en pulpo,
puede estar en computadores, eventualmente puede estar en marcianos, pero en alienígenas, ¿se acuerdan lo que hablamos en la clase pasada? Pero, por supuesto, tiene que haber un soporte material. Los funcionalistas no son cartesianos, digamos. Entonces, bien, ahora vamos a dar un pequeño paso adicional, que es lo siguiente. Aquí volvemos a la variabilidad o realizabilidad múltiple. Esto lo recapitulo brevemente. Hay tres dimensiones de la variabilidad o realizabilidad múltiple. Uno es lo que decía recién Gustavo con su pregunta, la dimensión migratoria, ¿no? Aquí tenemos distintas especies zoológicas, todas son capaces de experimentar hambre, por ejemplo, ¿no? Después hay variabilidad respecto de los individuos dentro de la misma especie humana, por ejemplo, ¿no? No todos tienen exactamente la misma fisiología. Y después, incluso dentro de la biografía de un mismo individuo, los fenómenos de daño, la suplencia de la corteza cerebral, la plasticidad de la corteza cerebral, el hecho de que haya zonas cerebrales que puedan realizar actividades que normalmente desempeñan actividades visuales, pero puedan suplir actividades auditivas, bueno, te muestra que hay plasticidad incluso a nivel del individuo. Entonces, eso muestra que los estados mentales parecen ser múltiplemente realizables, ¿no es cierto? ¿Ok? Víctor, ¿te puedo molestar con este párrafo? Me estoy quedando afónico. No es el estado cerebral, sus características fisiológicas y interesa por su cuerpo funcional. El papel que tiene en el organigrama del organismo, a la manera en que la estructura de la organización cruz, la que tiene finanzas por sensación, producción, diseño, proporciona una descripción abstracta del sistema. El rol juega el X, el papel que marketing juega el. Claro, acá está la idea de que tú puedes descaracterizar funcionalmente el dolor. Que el dolor juega en el organismo X el mismo papel que la unidad de marketing desempeña en la organización Y. Entonces, el cerebro no importa tanto. Habíamos partido esta sesión con la descripción pormenorizada que hacía Josefina Valdés en su evaluación, ¿cierto?, respecto de la sinonimia que parecía haber entre actividad cerebral y actividad mental. Pero el funcionalista insiste que la fisiología es lo de menos. Y entender un estado mental es entender el rol que cumple ese estado mental al interior de una organización biológica, funcional, ¿no? Entonces, se desentienden del cerebro. Esto brevemente recuperar esto, ¿no? Que hay ciertas entidades que uno define en términos de sus componentes materiales, como el agua, como el relámpago, como el oro, como el calor, digamos. Pero hay otras que uno define o explica no a partir de aquello de lo cual están hechas, sino más bien del rol que desempeñan, de aquello que hacen más de aquello que son, digamos, en el sentido estrecho de estar hechos de algo. Y por eso es que así definimos los órganos, ¿cierto? Así definimos en general los órganos corpóreos, pero también los artefactos como los interruptores. Entender lo que es un interruptor no requiere saber mucho de plástico, de baquelita, de los múltiples materiales que a lo largo de la historia han implementado esa función eléctrica. Entender lo que es un interruptor es entender un circuito eléctrico. Bueno, vimos lo de Aristóteles, pero ahora podemos ver esto. Esto es muy importante en estos 15, 20 minutos que nos quedan. ¿Qué significa definir funcionalmente un estado mental? Significa definirlo en función de tres factores relacionales, digamos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el dolor, que ha sido nuestro ejemplo mascota durante todo el semestre, ¿no? Uno puede identificar el dolor como un estado que se encuentra, por así decir, inserto en una cadena causal. Típicamente está causado por una lesión corporal. Una vez que ha sido producido, el dolor genera a su vez, en conjunto con el deseo, genera el deseo de rehuir aquello que lo causa. El dolor genera una creencia respecto de la locación precisa del daño sufrido, del daño corporal sufrido. Genera también una creencia espontánea respecto de cuál es la fuente que lo produce, y de esa manera uno rehuye esa fuente. Y finalmente, en conjunción con esos deseos y creencias, el dolor causa conducta evasiva, causa preferencia de malas palabras, causa conducta de cuidado hacia la zona corporal, etc. Entonces el funcionalismo afirma que cualquier estado en que se encuentre un sistema que esté conectado de esa manera, ¿no?, con el daño corporal y con la conducta relevante y con otras creencias internas, va a calificar como dolor. Entonces, lo que hace que un dolor sea dolor no es cómo se siente, ¿no?, la perspectiva cartesiana. No es tampoco el tipo de infraestructura fisiológica que lo porta o realiza, que es el punto de vista de Josefina, ¿cierto?
el punto de vista de Josefina psiquiátrico, ¿no? Decía, la alegría consiste en la liberación de tales y cuales hormonas, proteínas y no me acuerdo de qué otra cosa en la corteza cerebral. Entonces, para el funcionalista lo relevante en un estado mental no es cómo se siente ese estado, ni cuál es la química o neuroquímica que lo realiza, sino su conexión con cierta información sensoperceptual, otras vivencias relacionadas y ciertos resultados conductuales, ¿no? Bien, todo eso lo vimos. Entonces, esto es bien interesante porque aquí tenemos una descripción funcional de una organización. Entender una organización, naturalmente, es entender las distintas unidades y el modo en que interactúan entre sí y el modo en que interactúan con el entorno. Una organización es una unidad funcional que está inserta en un entorno, por ejemplo, de consumidores, distribuidores, reguladores, ¿no? Clientes. Bien, entonces, cualquier cosa que interactúe de la manera relevante con esos factores externos cuenta como una organización. Por lo tanto, cualquier cosa que tenga esta estructura es, por ejemplo, una empresa, no sé, que promueve bienes y servicios, ¿no? Lo que define a una organización es su estructura. Es decir, tres cosas. El modo en que la organización se conecta con los consumidores demandantes, ¿sí? Con el modo en que se conectan entre sí sus distintas unidades, marketing, diseño, promoción, y el modo en que se vincula después con los propios productos que esa organización realiza. Entonces, ser una organización, cualquier entidad que tenga esta estructura es una organización de ese tipo. Bueno, el funcionalismo es muy radical. El funcionalista asegura que cualquier cosa que tenga esta estructura es consciente, tiene conciencia. Eso es muy bonito. O sea, aquí está la idea de que si tú proporcionas una descripción funcional de un organismo, vas a encontrar unidades que procesan información, que la decodifican, que la almacenan, que se conectan con otras unidades que le dan un sentido emocional, que se conectan con estímulos y respuestas, premios y castigos que llevan a procesar esa información. Hay centros de planificación allá arriba que generan acciones, ciertos procesadores, habilidades motoras, procesadores motores, decodificadores motores y después ejecución. Entonces, cualquier sistema que conste de estas divisiones va a ser consciente. La conciencia es, como podríamos decir, una propiedad de un sistema, una propiedad funcional. Ser consciente no consiste en otra cosa más que en estar organizado de esta manera, tal como ser una fábrica de zapatos no consiste en otra cosa más que en estar organizado de una cierta manera. Entonces, la apuesta del funcionalista es que cualquier organización que replique esta estructura funcional va a estar dotada de conciencia, porque nosotros, si producimos una descripción apropiada de nuestra estructura funcional como organismos, vamos a estar describiendo un cuerpo consciente. Bueno, sea lo que sea de lo que esté hecho, cualquier entidad que replique ese esquema organizacional va a tener conciencia. Es súper fuerte la tesis, es súper atractiva. Bueno, esencial para la tesis funcionalista, entonces, es distinguir entre niveles de descripción que no puede darle la misma cosa. Donde lo que importa al funcionalista, la descripción más informativa que uno puede dar de algo, no consiste en lo que esa cosa, en aquello de lo cual esa cosa esté hecha, o en aquello de lo cual una cosa consista, desde el punto de vista de su composición material, sino que lo que define una cosa es lo que hace. Cada cosa es lo que hace, tanto a nivel global como a nivel de las unidades y subunidades que componen a ese objeto. Y esto es lo que yo les decía hace un ratito. Una definición funcional de un interruptor, por ejemplo, ¿no? Bueno, cuando uno explica, no sé, pues en el colegio todos hicimos seguramente sus circuitos eléctricos, ¿no? Que contienen una fuente eléctrica que terminan en una ampolleta, ¿no? Y aquí hay un switch on-off, ¿no es cierto? Bueno, lo que define a un interruptor es básicamente esa función que permite detener y liberar el paso de la corriente desde la fuente hacia la lámpara. Entonces, claro, uno puede
interpretar o explicar qué es un interruptor sin mencionar ningún ingrediente material específico. El interruptor puede estar hecho de plástico, de cualquier material aislante, de material mínimo, pero lo que lo define es la función del sistema. La función del switch es liberar o restringir el on-off, digamos, y dar paso a la corriente. Eso es todo. Bueno, de la misma manera, ¿qué es un estado depresivo? Puede preguntarse el filósofo de la mente. Claro, ahí puede optar por la definición de Josefina Valdés, ¿no? Un estado mental consiste en una determinada química cerebral. Ese es el enfoque australiano, materialista, reductivo, digamos. Otra posibilidad es que un estado depresivo no consista en una cierta neuroquímica cerebral, sino que consista en una cierta vivencia introspectiva. Por eso que acá está el murciélago de Thomas Nagel, ¿no? Ahí está el paper que va a cerrar el semestre, que se siente ser un murciélago. Lo que define un estado mental es su textura íntima, experimentada en primera persona, ¿no? Aquello que se siente por dentro encontrarse en ese estado. Pero hay una tercera definición de un estado depresivo, que es una definición funcional, que no interesa ni cuál es la química subyacente, ni qué se siente ese estado, sino que lo que define un estado depresivo es una definición funcional de un estado depresivo, lo va a caracterizar como un estado disfuncional de un sistema que afecta su funcionamiento regular. Por ejemplo, su modo habitual de procesar inputs sensoriales, no sé esta palabra tan fea, pero tan irreemplazable, ¿no? Los datos que ingresan en un sistema, el flujo de información que procede del entorno, ¿no? Son los inputs sensoriales. Después está la conexión de un estado mental con otro estado mental, que un deseo, perdón, una creencia está conectada con un deseo que genera conjuntamente una conducta. Entonces, en la definición de la creencia entra la referencia a la percepción de un input externo, la referencia al deseo y la conducta que la creencia y el deseo conjuntamente producen, ¿no? Entonces, uno puede usar el mismo esquema para definir un estado depresivo funcionalmente, como como una perturbación disfuncional del sistema que altera su funcionamiento y que hace que, ante ciertos inputs que normalmente a uno lo ponen contento, el deprimido no reaccione de la manera. Uno puede ofrecer una caracterización funcional del depresivo, tal como uno puede ofrecer una caracterización funcional del interruptor, en términos de lo que hace, ¿no? No en términos de la química subyacente ni en términos de la vivencia subjetiva. ¿Ok? Es una caracterización funcional. Entonces, esta pregunta nos la hicimos en la clase pasada. No sé si te puedo pedir, Víctor, que la puedas reformular. ¿Qué características cognitivas todos estos estados mentales que implementan el mismo tipo de estado mental en tu ámbito? ¿Qué hace de todos ellos? Claro. ¿Qué hace que un pulpo tenga hambre, digamos? No sé, que Eduardo tenga hambre, digamos, que mi mascota tenga hambre, que eventualmente un sistema artificialmente diseñado tenga hambre. Bueno, la respuesta funcionalista es que lo que vuelve a todos estos casos o ejemplos materialmente tan distintos, instancias del mismo estado mental, por ejemplo, hambre, es que cada uno de estos estados desempeña la misma función en algún sistema orgánico. Es decir, uno puede trazar para cada una de estas cosas un organigrama y en ese organigrama van a ocupar el mismo lugar. Es decir, organigramas distintos. Un organigrama para el otro para Eduardo, otro para mi mascota y otro para un computador. Y hay un estado interno de cada uno de esos sistemas que se encuentra cumpliendo la misma función en todos ellos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro que se me ocurrió a mí y que me implica, pido disculpas, pero ahí hay una colección de helenistas, ¿cierto? De 4 filósofos, más bien 4 profesores de filosofía antigua, ¿no? Javier Echenique en la Valle, Marcelo Guerri en la Católica, Gabriela Rossi en la Católica de Valparaíso, y este servidor en la Universidad de los Andes, ¿cierto? Bueno, cada uno de nosotros somos materialmente muy distintos, pero instanciamos la misma función. Somos funcionalmente idénticos. Gabriela Rossi, Javier Echenique, Marcelo Boer y yo somos funcionalmente idénticos, aunque somos materialmente muy distintos, porque cumplimos el mismo rol, ocupamos el mismo lugar en nuestros respectivos organigramas institucionales. Todos somos profesores, por lo que hace que, por así decir,
sé, pues, Arturo Vidal y un jugador muy defectuoso, que empieza salir de Quillota, sean funcionalmente equivalentes y que desempeñan el mismo rol en un organigrama institucional. Entonces, ¿qué es una función? Cuando uno dice que un estado mental se especifica por la función que desempeña, digamos, esa es la tesis funcionalista. Si aparece textual en la prueba, esa prueba tendrá inmediatamente nota máxima. Un estado mental se especifica por la función que desempeña, ¿no? Bueno, una función es la peculiar contribución o el peculiar punto de inserción o el peculiar lugar, digamos, que un elemento, que un estado del sistema ocupa en un conjunto de relaciones causales. Pensemos, por ejemplo, este ejemplo lo da Searle en su curso que está online, en la lección 4, un análisis funcional de la creencia está lloviendo, para usar los mismos ejemplos que usamos cuando hablamos de conductismo, ¿no? Este es un análisis funcional de una creencia, la creencia de que va a llover. ¿Qué haría Descartes con la creencia de que va a llover? Para Descartes, lo que define esa creencia es una cierta vivencia subjetiva, lo que cada uno experimenta, lo que se siente creer que va a llover, ¿no? Una peculiar emoción quizá de anticipatoria respecto de la lluvia, ¿no? Una emoción poética quizá de anticipación pluvial. ¿Ah? Ya va a llover. Bueno, lo que define la creencia que va a llover en el esquema de Josefina Valdés en cambio, es una peculiar configuración de química cerebral, cierta liberación de serotonina, oxitocina o dopamina en la sinapsis cerebral. Eso es lo que define esa creencia. Pero un análisis funcional de esa misma creencia es lo siguiente. La creencia de que va a llover se explica de la siguiente manera. Que podemos estar ajustados con el primer paso. La percepción de que la acción visual objetiva de un evento tecnológico causa la creencia correspondiente. Ya, entonces una creencia está causada, ¿no es cierto?, por una observación de un evento con la contaminación visual o auditiva. En este caso, veo por la ventana que estoy viendo, o quizás estoy acostado a las 6 de la mañana y siento que venga la lluvia por la ventana, la percepción auditiva. Todo eso hace que yo genere inmediato la creencia que está lloviendo. La creencia de que ve el deseo de permanecerse causa una acción A. Se va a la ventana. Claro, por ejemplo, yo estoy lloviendo y o constato sensorialmente que está lloviendo porque estoy aquí con el pedazo del tejado, me doy cuenta que estoy expuesto, que me voy a mojar, cierro la ventana. Entonces, ¿qué ocurre ahí? La creencia de que está lloviendo, junto con el deseo de permanecer seco, causa esta acción tan trivial que cerrar la ventana y llevar. Ahora viene la parte funcional del asunto. Ahí tenemos el lenguaje mental, es muy interesante, pero viene el paso C, que es una definición de este estado desde afuera y en términos de la función que Gustavo, perdón, cualquier cosa de Esa precisa posición dentro de esta red de funciones causales. Es decir, Que sea causal y qué causa. hacer identificada la creencia está lloviendo. Entonces, la creencia está lloviendo se define funcionalmente como aquello que es causado por una percepción auditiva o visual de lluvia y aquello que en conjunto con el deseo de permanecer seco produce ciertas conductas características. Bueno, eso es la creencia de que está lloviendo. Después viene una operación muy interesante que consiste en eliminar de esta estructura el lenguaje mental y generar una descripción puramente funcional que ya, por así decir, elimina la interioridad cartesiana de cada una de estas experiencias. Porque aquí tenemos, por ejemplo, la percepción que es un estado mental, el deseo es un estado mental, ¿no? La creencia es un estado mental. Podemos generar una descripción funcional de toda esta cadena que elimine por completo la referencia al lenguaje mentalista cartesiano. Bueno, estamos en la hora, podemos partir por ahí en la próxima sección. ¿Les parece? ¿Cómo se puede reducir todo esto a meros nodos en una red? ¿Okay? Bueno, muchas gracias por la paciencia y nos vemos el miércoles.
Chao, muchas gracias, Víctor. Nos vemos. Chao, gracias.